Bienvenidos. En esta clase veremos cómo se forma la imagen radiográfica y cuál es el procesado que le daremos luego nosotros los técnicos. Los rayos X que forman la imagen radiográfica son los que emergen del paciente, es decir, los que salen del paciente e interaccionan con el receptor de imagen. Luego veremos que hay distintos tipos de receptores de imagen, pero bueno, nosotros vamos a ver por ahora película o placa radiográfica. Cuando realizamos una radiografía, hacemos incidir los rayos X que emergen del tubo sobre una determinada anatomía del paciente. Les señalo acá, este sería el tubo de rayos X. Ustedes recuerdan que a la salida del tubo se colocaba el colimador, que tenía unas placas de aluminio dentro, que la función era de filtrar el haz, dejar pasar los haces más penetrantes, con más intensidad y más energéticos, y absorbía los de menor calidad. Una vez fuera ya del colimador, atravesaban el paciente, algunos no, y otros rayos sí atraviesan la anatomía y llegan hasta el receptor de la imagen, que lo tenemos representado acá, que se los marco. En radiología convencional o analógica nosotros usamos los chasis, llamados chasis, que son unos dispositivos que lo vamos a ver más adelante, que contienen a la placa radiográfica, o sea, la guardan dentro hasta el momento de ser reveladas, o al proceso que después vamos a explicar para obtener la imagen. Bien, cuando los rayos X interaccionan con los componentes de esta placa o película y depositan su energía, forman una imagen latente, es decir, es una imagen invisible hasta que mediante un determinado proceso se convierte en visible. Ese proceso se llama revelado. Esta imagen latente permanece en la película radiográfica. La película radiográfica, que la vamos a ver a continuación, es muy similar a las que se utilizaban en fotografía. La placa o película radiográfica contiene una base que está fabricada de poliéster. Antiguamente se realizaban en vidrio, luego se las hizo en nitrato de celulosa, que era muy inflamable, por lo que se cambió al triacetato de celulosa, que era un poco menos inflamable, y más tarde quedaron estas de poliéster. La base le da el sustento y la forma a la placa. A ambos lados de la base y adheridas a la base por una capa adhesiva que está marcada en rojo, en este caso en el gráfico, se encuentra la emulsión. La emulsión consiste en una capa de gelatina que contiene cristales de haluro de plata. Los haluros de plata son compuestos químicos formados por plata y un halógeno. Los halógenos son un no metal que al unirlos con un metal como la plata forman sales. Estos haluros pueden ser bromuro, yoduro o cloruro. En mayor cantidad tienen bromuro de plata. Los rayos X depositan su energía en la película e interaccionan con estos cristales. Así se forma la imagen latente. El espesor de la placa es aproximadamente de 150 a 300 micrones y están recubiertos por una capa protectora que justamente la protege de toda manipulación. Los cristales pueden tener forma plana o tabular, pueden ser de forma cúbica, octaédrica, poliédrica o irregular. La mayoría de las placas radiográficas poseen tabulares o planas, y estas pueden ser triangulares o hexagonales. La composición exacta de la emulsión es secreto de cada fabricante, nosotros no lo podemos estimar. ¿Cómo se forma la imagen latente? Dijimos que las placas o películas se hallan dentro de un dispositivo que llamamos chasis, el chasis posee dentro unas placas
que la vamos a ver en otra clase, merecen una clase especial para explicarlas bien. Estas placas, cuando interactúan con los rayos X, producen destellos de luz o fotones de luz. Estos son los que interactúan con los cristales y formarán la imagen latente. El proceso de formación de imagen latente no es bien comprendido, pero veremos la teoría de Gorny-Mott, que bueno, es la que más está explicada en los libros. Vemos que los cristales están formados por iones de plata. Los iones de plata, que le faltan un electrón, están cargados positivamente. Se los marcó acá. El símbolo de la plata es A mayúscula G con el signo más, que sería positivo. Y también están formados por iones de bromuro o yoduro, con ese electrón prestado, por ende están cargados negativamente. Y acá está el símbolo. El del bromuro es B larga R con el signo negativo, o teníamos el yoduro con el signo también negativo. Acá en este gráfico donde marco A, B, C, D, E, F, vamos a explicarlo detenidamente. Los iones negativos tienen mayor concentración en la superficie. Esta carga negativa de la superficie se compensa con el centro positivo, con los cristales de plata positivo. Esta sería la disposición de toda la carga negativa, y este centro, que sería el centro de sensibilidad, es positivo. Cuando recibe este cristal de haluro de plata, recibe el estímulo, ya sea un rayos X o el fotón de luz, se libera el electrón secundario. Acá en esta ecuación podríamos verlo mejor. Tenemos el cristal de bromuro cargado negativo, incide rayos X o fotón y lo expulsa a ese electrón. Queda el bromuro neutro, es decir, sin carga, y el electrón que estaba de sobra. Este electrón que estaba de sobra es atraído, acá muestra con la flechita, es atraído por el centro de sensibilidad, que dijimos que era de plata y era positivo. Ese electrón queda atrapado y forma la plata metálica. Vean que en sucesivas interacciones se van liberando esos electrones y van llegando al centro de sensibilidad. De esta manera se forma la plata metálica. La mayoría de los electrones proceden del bromuro y del yoduro, por lo que al perder la carga se convierten en átomos neutros, como habíamos dicho, y se desplazan fuera del cristal hacia la gelatina. La plata depositada en el centro de sensibilidad, al revelarse, se convierte en granos negros. Los cristales no irradiados se conservan como cristales inactivos, y la combinación de cristales activos e inactivos forman la imagen latente. Veamos ahora el procesado o revelado. El procesado permite hacer visible la imagen latente, no visible, convirtiendo los iones de plata expuestos a la luz o a radiación en granos de plata metálica. Se basa en una serie de reacciones químicas. La película expuesta se traslada dentro del chasis hacia el cuarto oscuro. Dentro se saca cuidadosamente y se lo coloca en una máquina procesadora. Esta es automática, antes se realizaba en forma manual. La película es transportada a través de secciones dentro de la máquina para realizar todo el proceso de revelado. Veamos los pasos del procesado revelado. Humectación, revelado, baño de paro. El baño de paro se realizaba solo cuando se revelaba antiguamente en manual.
Ahora en estas procesadoras automáticas no hacen falta. Sería humectación, revelado, fijado, lavado y secado. Veamos el revelado. El revelado sería humectación y revelado, se pueden decir que se hacen en simultáneo. El líquido revelador contiene hidroquinona, que actúa de forma más lenta y es responsable de los tonos más oscuros de la placa, y la fenidona, que actúa más rápidamente e influye en los tonos grises. También posee aceleradores que aumentan la velocidad de conversión de los halogenuros de plata en plata metálica, que son el carbonato sódico o potásico y el hidróxido sódico. También posee preservadores como el sulfito de sodio o potasio, que retarda la oxidación del revelador. También tiene retardadores que protegen a los haluros no expuestos de la acción del revelador, porque si no seguiría revelando si no se detuviera, que es el agente antivelo que le decimos. Y también el glutaraldehído evita la excesiva hinchazón de la emulsión y permite que la placa mantenga su forma. También posee quelatos. Los quelatos eliminan las impurezas y estabilizan al líquido revelador. Luego la placa es pasada a otra bacha o otro depósito donde se encuentra el fijador, líquido fijador. Lo que hace el líquido fijador es detener la decoloración, detiene el proceso de revelado, y la función es fijar la imagen para que quede permanente. Este líquido contiene ácido acético, que es justamente el que neutraliza la acción del revelador. El fijado endurece la gelatina. El responsable de endurecer la gelatina es el alumbre de potasio. También elimina los granos no expuestos, el tiosulfato de amonio o de sodio. Ese elimina los granos que no fueron expuestos. Las áreas no expuestas de la película pasan a tener un aspecto transparente. Luego continúa una estación de lavado. La placa es conducida por rodillos, después tengo una imagen para mostrarles. Después del fijado, la placa continúa a la parte de lavado. Esto es para eliminar los productos químicos residuales, se utiliza agua, y esta debe estar más 3 grados centígrados por debajo de la temperatura del revelador. Y luego se realiza el proceso de secado, que la placa sigue un recorrido por rodillos, y el secado proviene de tipo ventilador, ¿sí? Esto es para que la placa pueda manipularse y se pueda guardar. Bueno, entonces resumiendo, la imagen latente se forma por la exposición de los cristales de haluro de plata a la luz de las pantallas intensificadoras, que veremos luego, o a la radiación. Solo los cristales expuestos se hacen visibles en el revelado, y el fijador, el líquido fijador, elimina los cristales que no fueron expuestos y convierten la imagen en permanente. Otra cosa que les quería mencionar, que habíamos visto la placa, las que les mostré anterior, era una placa con doble emulsión que usamos en radiología convencional o biemulsión. En el caso de mamografía se utilizan placas monoemulsión que tienen la emulsión en un solo lado de la base. Luego veremos por qué. Para el proceso de revelado se utiliza actualmente en radiología convencional, no la digital, una procesadora automática, o sea, una máquina que realiza el revelado en forma automática. Nosotros no tenemos que hacer nada más que controlarla, chequearla y limpiarla. Esta transporta la película por distintos tanques o depósitos en donde están los líquidos revelador, fijador, enjuague, y luego pasan por una parte donde se seca a través de ventiladores. Estas máquinas se introdujeron a finales de los años 50. Este proceso comienza en la bandeja de alimentación donde se coloca la película que se va a revelar. La película es transportada
por un sistema de rodillos, accionados por un motor de velocidad constante. El ciclo de procesado tiene una duración de aproximadamente 90 segundos. Acá podemos ver en la imagen la bandeja de alimentación, sería donde nosotros vamos a colocar la placa. La placa va conducida por un sistema de rodillos y zapatas guía hacia el primer tanque de revelado. Es conducida luego por medio de otro rodillo, de otro sistema de rodillos, hacia el tanque de fijado. Estos son los rodillos llamados maestros, que realizan el giro completo de la película y la redirigen hacia los rodillos secundarios. Luego la placa continúa hacia la estación de lavado y luego por otro sistema de rodillos y zapatas guía y demás es conducida a una cámara de secado que por medio de secadores que extraen aire del exterior, la placa se seca completamente y es depositada en esta bandeja que es donde nosotros la vamos a retirar luego. Cada uno de los procesos requiere de un control preciso, tanto de la temperatura del revelador, que es de 35 grados centígrados aproximadamente, como del tiempo que permanece la placa en cada estación de revelado, de fijado y de lavado. En total, aproximadamente tarda 90 segundos en completar todo el ciclo. Recordemos que el agua tenía que estar un poco más fresca, unos 3 grados centígrados menos, o sea que si el líquido revelador estaría a 35, el agua tiene que estar a 32 grados centígrados. Esto es controlado por un sistema automático. Veamos esta bandeja donde colocamos nosotros la placa y lado corto contra las guías. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener la placa con un ancho y un largo. La parte más corta va contra las guías, o sea, contra los costados de esta bandeja de alimentación. Acá vemos el rodillo maestro, 7,62 centímetros, y los rodillos secundarios, acá dice planetarios, son más chiquitos, de 2,5 centímetros más o menos de diámetro. Estas son las zapatas guías. Ustedes se dan cuenta, la película ingresa y estas zapatas guías no permiten que la película zafaría por acá, por entre medio de un rodillo, sino que seguiría su curso por debajo del rodillo maestro y volvería a salir por el otro lado perfectamente. Acá también tenemos otra zapata guía. Sistema de control de temperatura. Como dijimos, el líquido revelador, fijador y lavado se controlan de manera precisa por medio de un termostato. Dijimos que el líquido revelador se encontraba a 35 grados centígrados aproximadamente y el agua un poco menos de temperatura. El sistema de circulación. La circulación de los líquidos en los tanques se realiza mediante un circuito cerrado que es agitado continuamente, ¿sí? Y también posee filtros. El sistema de llenado o relleno. Respecto al sistema de relleno, cada vez que una película pasa por la procesadora, se van gastando los líquidos, por lo que es necesario rellenar los depósitos. Esto se realiza también de forma automática. Nosotros tenemos que tener los depósitos, los líquidos en unos tachos con mangueras que van directamente a los depósitos y automáticamente va absorbiendo, ¿sí? El sistema de secado, habíamos dicho que consistía en un sistema de ventiladores que aspiraban aire de la habitación, también se controlan por un termostato, y este aire lo envía hacia tubos de secado que salen a ambas caras de la película. Acá vemos un tipo de procesadora automática, está usada para mamografía. Y recordemos que la película de mamografía era de monoemulsión, o sea, tenía la emulsión de un solo lado de la base. Y con esto se lograba mayor
contraste y mayor definición. Acá la vemos de vista lateral. Dentro posee los 3 recipientes con el líquido revelador, fijador, enjuague y el sistema de secado antes de que salga expulsada la película ya seca acá. O sea, colocamos nosotros la placa en este receptor. Por un sistema de rodillos ingresa la parte de revelado, continúa por la parte de fijado, enjuague y después luego tiene todo un sistema de secado que me la entrega ya lista para almacenar o dársela al paciente y demás. Acá les muestro los tipos de receptáculos que tenemos. Este es otro sistema de procesadora. Esta tiene la parte de alimentación dentro del cuarto oscuro, o sea que yo detrás de esta pared está el cuarto oscuro, ingreso la placa por allí, pasa todo por revelado, fijado, enjuague, secado, me entrega de este lado la placa ya lista. Y estos depósitos tienen revelador y fijador conectados a unos sistemas de manguera que automáticamente se va rellenando los cubículos. Veamos métodos de procesados alternativos. ¿Qué significa esto? Que hay distintos tipos de procesadora. Veamos el procesado rápido. El procesado rápido está controlado por microprocesadores, utilizan químicos de mayor calidad, el tiempo es menor, se va de 90 segundos con el otro procesado común a este que es 30 segundos, y utilizan temperaturas más elevadas, ¿sí? Los químicos son más concentrados. El otro tipo de procesado es el extendido, que es útil en mamografía, puede durar hasta 3 minutos. Esto aumenta el tiempo de procesado. Aumentar el tiempo de procesado se logra mayor contraste y mejor imagen. Y se recomienda solo para las películas monoemulsión. Esto lo que hace es dejarlas más tiempo en el revelador, en el fijador y en el enjuague. Otro tipo de procesador es el procesado con luz diurna, que no utilizamos cuarto oscuro. El mismo cassette que contiene la película se coloca directamente dentro del procesador y se divide en 2 sectores. El procesador por dentro saca la placa y la manda a revelar, y por otro lado carga el chasis con una placa nueva y sale listo para que podamos usarlo en otra exposición. Y todo este tiempo más o menos aproximadamente dura 2 minutos. También tenemos el procesado en seco, que tampoco utilizamos cuarto oscuro, pero en este caso no se utilizan químicos. Y hay 2 tecnologías principales, que son la fototermografía y la termografía, que estas las vamos a ver luego cuando veamos la parte de placas digitales. La fototermografía utiliza un proceso por calor a 125 grados centígrados, y la termografía también. Después veremos cómo son las 2 distintas formas de revelado de estas placas. En este caso posee un cabezal de impresión que calienta la película, produce directamente la imagen. No se crea imagen latente, ya que los cristales se revelan directamente por aplicación de calor. Bueno, sé que muchos de ustedes están queriendo ir así como Homero, pero bueno, traten de volver a escucharlo al video, vean el apunte que les dejo. El trabajo práctico se va a basar en esto, así que lean el capítulo del libro y busquen, indaguen un poco. Y bueno, nos vemos en la otra clase, que ya vamos a entrar en pantallas intensificadoras.